Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad ¿de quién? Del Señor, hágase la voluntad de Dios. Sí, Dios es poderoso para mostrarnos en sueños, o mostrarnos en visiones, mostrarnos por profecía, cualquier cosa que Él quiera mostrarnos. Pero el poder de que está hablando aquí Jesús, el poder que nos ha dejado, no es tanto para eso, sino más bien para que, a pesar de todo aquello que nos es revelado, nosotros podamos ir y podamos atestiguar, nosotros podamos ir y podamos ser sus testigos, o como la palabra original dice, sus martus, sus mártires, si es necesario. Pablo creyó esa revelación. Pablo entendió que el Espíritu lo había revelado, pero Pablo entendía también que él tenía una misión todavía mayor y estaba decidido a ser martus de Jesucristo si era necesario. Y por supuesto que, como sabemos, al final de sus días, pues así fue. También Esteban, testigo profetizando hasta la muerte, ahí lo leen después en Hechos 7, del 1 al 55, habla como, miren, cuando hablamos de profecía, que es otra de las características de este poder, lenguas, profecía, sanación, nosotros pensamos como en adivinación, porque eso es lo que nos llama la atención a nosotros los seres humanos. Y por supuesto que hay revelación, así como Agabo había revelado a Pablo de lo que le iba a acontecer en Jerusalén. Pero cuando habla la escritura de profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está hablando de lo que los profetas dicen a su pueblo, de las cosas que no están bien. Y en este caso, Esteban lo que estaba profetizando, lo que les estaba diciendo al pueblo de Dios, a los judíos es: miren, ustedes están haciendo completamente lo opuesto de lo que Dios quiere ver en sus vidas, del testimonio que tienen que ser. Este Jesús que vino, que murió, que resucitó, Él nos ha revelado todo esto y Él es el Hijo de Dios, el Mesías que ha venido. Diciendo eso, Él se vuelve un testigo, un martus de Jesucristo, porque está profetizando lo que ellos están haciendo mal. ¿Y cómo lo arreglan? ¿Qué deciden hacer? Pues deciden convertirlo verdaderamente en un martus, apedreándolo. Sin embargo, ahí en el 22:20 pueden leer cómo pues Esteban en este momento siempre manteniendo y teniendo ese poder que solo puede venir de Dios, ese poder que dejó Jesucristo, cómo pasa a la presencia de Dios gozoso y alabándole también a Él. En Apocalipsis 2:13 se nos habla de otro de estos testigos, Antipas, y en 17:6, en el capítulo 17, versículo 6 de Apocalipsis, se nos habla cómo aquella mujer, dice, se bañaba en la sangre de los mártires de Jesucristo. Vamos a ver a través de toda la Escritura esa palabra junto a testigos. Testigos son mártires, testigos son gente, hijos de Dios dispuestos a llevar ese testimonio, a testiguar hasta el punto de morir. Yo le pregunto, ¿y no se necesita poder para eso? Para poder atestiguar al punto de ser apedreado, al punto de ser ahorcado, degollado. Tengo un amigo, un joven, que muestra un poco de lo que ahora ese poder espiritual, ese poder del Espíritu Santo está haciendo, aún en aquellas áreas de nuestra sociedad que nosotros mismos no nos atrevemos ni siquiera a acercarnos a ellas. Este muchacho estuvo en una pandilla, estuvo dentro de lo que nosotros aquí llamamos las maras, pero en determinado momento el Señor se le presenta, Él le conoce, llega a su vida y él comienza a tener conflictos con lo que era la vida de la pandilla y lo que él ahora había aprendido de Jesús, lo que él había recibido ahora del Espíritu Santo. Y entonces finalmente, junto a otro de sus compañeros, uno o dos de sus compañeros, no recuerdo, deciden hablar y deciden dar testimonio al resto de la pandilla, a los líderes de la pandilla de la mar, de que ellos han conocido a Jesús y que ellos
no pueden continuar más con esa vida. Viene el Señor, les da ese poder de comunicación del que estamos hablando, también les da ese valor, ese denuedo para hablar su palabra a estos líderes, y vienen ellos y les dicen, está bien, se pueden marchar, se pueden ir. ¿Es o no es poder eso dentro de un ambiente tan violento, dentro de un ambiente tan controversial, dentro de un ambiente de muerte, de sangre, de venganza? Pero no termina ahí el testimonio, porque es fácil para nosotros decir que hemos creído, que hemos confiado, que ahora somos hijos de Dios y que estamos dando testimonio de Él. Porque este muchacho ha seguido dando testimonio y de hecho se está preparando para servirle toda su vida a través del pastorado, de algún ministerio. Pero el otro, el que entendió ser testigo de Jesús, como solo expresar lo que había vivido, lo que pensaba que había recibido, por alguna razón se alejó de los caminos de Dios. ¿Qué creen que pasó? La misma gente, los mismos muchachos que les habían permitido salir de esa vida, los estaban observando, los siguieron y acabaron con su vida. Entonces él hoy da testimonio de eso, porque dice, ser testigo de Jesús verdaderamente es tomar la vida tal y como Dios la entiende. Y morir, si es necesario, atestiguando de que soy su hijo. O en este caso, morir porque no era en realidad una vida que atestiguaba de Él. Y finalmente, y casi cerrando este tema, para que nos vayamos con este poder y haciendo uso de este poder, este regalo que recibimos del Espíritu Santo desde ese día en Pentecostés es un poder que contagia. Es un poder que se transmite a otros. Es un poder para el cual no hay una cura, no hay una inyección. Porque si usted está contagiado verdaderamente de ese poder, eso se lo va a transmitir a los demás. 3,000, dicen las Escrituras, que fue el bautismo de la predicación de Pedro en transmitir estas verdades, en transmitir con denuedo ese evangelio de Jesús. Y dice en Hechos, ahí en 2, 41 al 42, que todos estos fueron salvos. Y en el 46 al 47 dice que cada día se añadían más a esos 3,000 que comenzaron. A través de toda la vida de estos hombres que recibieron ese poder, esto se siguió repitiendo una y otra vez. Porque ese poder es contagioso. Y otra verdad es que solo lo pueden contagiar aquellos que verdaderamente están contagiados de esta enfermedad bendita, de este poder bendito que viene del Espíritu Santo. En Juan 13:35, dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿Cómo nos van a conocer? En que os améis los unos a los otros. Hay un testimonio de esto que tiene mucho que ver también con amarnos, tiene mucho que ver con esa vida que comenzamos a vivir en su nombre. Tiene mucho que ver con que aquellos que están observando afuera dicen, yo quiero de eso que tienen aquellos allá adentro. No me importa si están borrachos, porque si leen el último versículo del primer pasaje que leímos en el segundo capítulo de Hechos, al final dice que algunos pensaban que estaban borrachos. ¿Saben quiénes eran? Aquellos a quienes el Espíritu había bloqueado, que no estaban entendiendo que adentro se estaba alabando a Dios. Aquellos a quienes el Espíritu no les dio el regalo de poder entender en su idioma, que era toda esa palabrería que estaba aconteciendo adentro de ese lugar donde estaba presente la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Habrá muchos así, pero eso no tiene que ser este lugar. En este lugar debemos de estar totalmente contagiados
para que otros, viendo, observando desde allá afuera, y no estoy hablando de este edificio, estoy hablando de este lugar, que en cada uno de nosotros mora el Espíritu Santo, de ese templo que cada uno de nosotros nos llevamos a casa cuando salimos del culto de la mañana o de la noche de miércoles. Y por supuesto, de que el amor que se da entre nosotros. Eso tiene que contagiar y es lo que va a llevar a que otros también puedan obtener ese poder. Finalizo esta última característica hablándoles de una señora. Su nombre, Frodelis dos Santos, una brasileña. Una brasileña que inició su ministerio después apoyado por organizaciones, apoyada por el gobierno. Lo inició con 50 niños, 4 de ellos sus hijos. Los demás, niños que ella había tomado parte de la favela donde ella había crecido, ahí en Brasil, y que luego el Señor le fue llevando a buscar más y sacarlos de la drogadicción, sacarlos de la prostitución. Pero ¿saben por qué? Porque en ella moraba ese poder contagioso que le había dado el Espíritu Santo. Luego, ella y su esposa levantaron un edificio, una iglesia, que contagiaba fácilmente a todas las favelas de alrededor, contagiaba al gobierno, contagiaba a las organizaciones. De hecho, el primer lugar donde estaba, en su casa, que era donde empezó a llevar los primeros 36 niños de un solo golpe, se los llevó a su casa. Eso lo pagaba esa organización, una ONG le pagaba el alquiler. Ese poder es contagioso, pero no es un poder que tiene que ver con lo que hacemos acá, que es bonito, es lindo, como decía Germán en una de sus predicaciones. Es lindo eso de la lengua, eso de alabar, eso de vernos, reunirnos, escuchar su nombre, aprender de Él. Pero no es eso lo que va a contagiar a que otros vengan, sino que ese poder que nosotros vamos a sacar de este lugar y que vamos a mostrar allá afuera, donde hay una gran necesidad de salvación. Así es que yo esta mañana solo quiero terminar resumiendo un poco este poder que cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo hemos recibido. Ese poder que el Espíritu Santo nos da para comunicarnos, si nosotros lo estamos utilizando para hablar el idioma de nuestra familia, para hablar el idioma de nuestros parientes, que quizás no vienen acá, quizás no nos acompañan, no nos escuchan, porque hermanos amados, hermanos queridos, quizás no entienden nuestro idioma. Quizás les estamos hablando nuestra jerga evangélica. Quizás les estamos hablando con nuestro idioma religioso, pero quizás nuestra vida no está hablando el idioma que ellos hablan. Para que nos vayamos también recordando que este poder nos ha dado Jesús para ser también sus testigos, para que tengamos el valor de hablar con denuedo su palabra, no enseñanzas de hombres, no tradiciones de hombres, sino su palabra, con denuedo lo que está escrito ahí, que podamos testificar, ser sus testigos, ser sus mártires, sus martus, aún si eso significa ofrendar nuestras vidas. Y finalmente, que nos llevemos a casa, o que activemos, mejor dicho, porque ese poder ya contamos con él, ya contamos con ese poder que viene del Espíritu Santo, para que nos llevemos a casa ese poder que va a contagiar a otros.